Hola, mi nombre es David Araque. Hoy les voy a hablar muy rápidamente del régimen de protección de inversiones bajo dos pilares fundamentales: los tratados de inversión y el arbitraje de inversión, este último como el mecanismo para hacer efectivas esas protecciones derivadas de los tratados. Respecto del primero, los tratados bilaterales de inversión son aquellos instrumentos bajo los cuales los Estados parte se comprometen a nivel internacional a garantizar de manera muy precisa y perentoria unos estándares de protección a los inversionistas de naciones distintas a ella y con quienes desde luego han suscrito este tipo de tratados de inversión. Algunos tratados tienen dentro de su clausulado la denominada cláusula paraguas. Bajo esa cláusula, los inversionistas podrían elevar sus controversias contractuales, desde luego, con el Estado receptor, a un nivel de violaciones bajo el tratado y a nivel de arbitraje de inversión. Como segundo también tema fundamental está la denominada fork in the road, que lo que le indica al inversionista es que la elección por la cual él va a litigar o disputar su caso es definitiva. Si escoge cortes nacionales, esa es la vía que ha elegido, o si definitivamente va a escoger el arbitraje de inversión como mecanismo para obtener un resarcimiento de sus perjuicios, pues entonces esa vía también será definitiva. Vistos los tratados de inversión, la pregunta es: ¿cómo se hacen efectivas esas protecciones contenidas en los tratados? La respuesta es relativamente sencilla: a través del arbitraje de inversión. ¿Y cómo surge este arbitraje de inversión? Surge por el consentimiento que da el Estado, parte de un tratado desde luego, para someter las disputas derivadas de ese mismo tratado a un tercero independiente. Tercero independiente que en su gran mayoría corresponde al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, como lo conocemos normalmente, o si se trata de un arbitraje ad hoc, es decir, que no está administrado por una institución como el CIADI, pues entonces nos vamos a las reglas de arbitraje de la CENIC. Esos dos mecanismos principales, y sin perjuicio de que existan otros, constituyen ese mecanismo de efectividad de aquellas protecciones brindadas en los tratados, y a ellas pueden acudir los inversionistas en búsqueda de resarcimiento de sus perjuicios. Colombia tiene suscritos y ratificados 18 tratados de inversión. Quiere decir esto que el Estado colombiano tiene obligaciones internacionales con inversionistas de 18 otras naciones. Y esas protecciones, como ya las vimos, están contenidas en el tratado. Y en caso de que definitivamente el Estado incumpla alguna de esas obligaciones, pues esos inversionistas de estas 18 naciones tienen la posibilidad de acudir a un mecanismo independiente, externo e imparcial para la resolución de sus controversias. Pero el arbitraje de inversión no está concebido para que ese tribunal le ordene al Estado hacer o dejar de hacer algo respecto de su propia soberanía. Lo que sí hacen los árbitros en arbitraje de inversión es ordenar al Estado compensar específicamente al inversionista por los perjuicios que éste causó al adoptar medidas, por ejemplo, expropiatorias, inequitativas, injustas o al impedir, por ejemplo, la libre transferencia de fondos. En síntesis, no solamente tratados, sino arbitraje de inversión son los pilares fundamentales para que los inversionistas extranjeros conozcan, sepan y además asuman los riesgos específicos, conociendo los estándares de protección mínimos brindados por los tratados para efectos de canalizar sus inversiones hacia Colombia.